Hola y bienvenidos. Hoy es 25 de septiembre de 2025 y, bueno, tenemos noticias legales importantes desde Bolivia. Hay modificaciones que tocan aspectos bien centrales de la vida familiar. Así es. Estamos hablando de cambios en las reglas sobre matrimonio, uniones libres y, algo muy importante, la protección de los menores. Exacto. Y la base para esto es una ley nuevita, ¿verdad? Sí, la ley número 1639. Se publicó justo ayer, 24 de septiembre, en la Gaceta Oficial de Bolivia, recién salida del horno, como quien dice. Promulgada por el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, leí. Correcto. Después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobara el 17 de septiembre. Bueno, nuestra idea hoy es meternos a fondo en esta ley. Queremos desglosar qué cambia exactamente del Código de las Familias, que es la Ley 603 de 2014, y bueno, ¿por qué es relevante todo esto? Sacar lo esencial del documento. Perfecto. Muy bien, entremos en materia entonces. ¿Qué es lo esencial, lo más importante de esta nueva ley boliviana? A ver, primero hay que tener claro el contexto. La ley 603 es, digamos, el marco general para las familias en Bolivia. Esta nueva ley, la 1639, no viene a reemplazarla toda. Ah, ok. No, lo que hace es modificarla en puntos específicos. Es como una actualización, una intervención puntual en artículos clave. Me entiendo. Es como ajustar algunas piezas de una maquinaria legal que ya existe, no construir una nueva desde cero. Exactamente, esa es la idea. Y el proceso para llegar hasta aquí fue el normal, ¿no? O sea, legislativo aprueba, ejecutivo promulga. Sí, el camino constitucional de siempre. Sanción en la Asamblea Legislativa, luego promulgación por el Ejecutivo. Lo relevante aquí, más allá de los nombres que firman, que son importantes para la formalidad, es que el proceso se cumplió. Y la ley tiene plena validez desde ayer que se publicó. Pero lo crucial, claro, es el contenido de esas modificaciones. Perfecto. Vamos a eso. La primera modificación importante mencionaste está en el artículo 50, sobre conflictos de interés. ¿Nos podrías dar un ejemplo práctico de cuándo aplicaría esto? Claro, mira, imagina una situación donde los intereses económicos de un papá o una mamá chocan directamente con los de su hijo menor de edad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues podría ser en cómo se administra una herencia que le tocó al chico o la gestión de unos bienes que son del menor. Incluso decisiones sobre su cuidado, si esa decisión beneficia económicamente al padre o madre, pero digamos perjudica el bienestar del niño. Uf, situaciones complicadas sin duda. ¿Y qué solución trae la nueva ley para eso? Bueno, la ley ahora es más proactiva, diría yo. Establece que cualquier pariente del menor, no solo los padres, puede avisar a la autoridad judicial si ve que existe esa oposición de intereses. Ah, o sea, no depende solo de que los padres lo digan. Exacto. Cualquier familiar puede dar la alerta. Y una vez que se avisa a la autoridad judicial, ¿qué pasa? ¿Qué hace el juez? La ley es bastante clara ahí. Indica que debe nombrar un curador o un administrador especial. Un curador. ¿Qué es eso exactamente? Pensemos en esa figura como un representante legal temporal. Su única misión es defender los intereses específicos de ese niño, niña o adolescente en esa situación concreta. Se busca asegurar que el menor tenga una voz propia, independiente y que lo proteja. Entendido. Una protección extra. Sí, y hay un detalle más que me parece interesante, muestra como una protección más afinada. La ley ahora contempla explícitamente qué hacer si el conflicto de intereses se da entre hermanos menores. Entre hermanos. ¿Cómo sería eso? Bueno, imagina que varios hermanos menores están bajo la misma autoridad parental, pero tienen intereses distintos en, no sé, una herencia familiar o en cómo se usa un bien que tienen en común. Ah, claro. No solo protege al menor frente a los padres, sino también de posibles choques con sus propios hermanos. Tiene sentido. Justamente. En ese caso, la autoridad judicial también tiene la facultad de nombrar un curador o administrador distinto para cada hermano, o quizá un curador para cada grupo de hermanos que tengan intereses parecidos en ese asunto. ¿Qué específico? Reconoce que incluso entre hermanos pueden surgir intereses diferentes que necesitan una atención legal separada. Parece un esfuerzo por afinar la protección del interés superior del niño en escenarios familiares que pueden ser complejos. Sí, se nota un intento de individualizar la protección. Reconocer que cada chico tiene sus propios derechos incluso dentro de la misma familia. Bueno, pasemos ahora a lo que parece ser el cambio más
más sonado de esta ley: la edad mínima para casarse o para la unión libre. Afecta los artículos 139 y 170. ¿Cuál es el cambio de fondo aquí? El cambio es drástico y muy, muy claro. El artículo 139 modificado ahora dice, y cito textualmente: la persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre una vez cumplida la mayoría de edad. Punto. Así nomás. Así nomás, fin de la historia en ese artículo. No deja lugar a interpretaciones, ni a condiciones, ni a peros. O sea que se elimina cualquier posibilidad que existiera antes para que un menor de edad se case o se una legalmente, quizás con permiso de los padres o de un juez, como a veces pasaba. Exactamente. La mayoría de edad se convierte en el requisito único, absoluto. Cualquier excepción, cualquier permiso especial que pudiera haber estado en la ley anterior, bueno, queda eliminado. Ajá. De hecho, la misma ley nueva, en las disposiciones finales, se encarga de derogar, de borrar explícitamente las partes de la ley vieja que, podemos suponer, contenían esas excepciones. El mensaje es clarísimo. Solo los mayores de edad pueden casarse o unirse libremente con reconocimiento del Estado. ¡Wow! Es un cambio muy contundente. Y esto imagino que tiene una consecuencia directa si alguien intenta, no sé, saltarse esta regla. ¿Qué dice el artículo 170 modificado sobre eso? La consecuencia es igual de drástica. El nuevo artículo 170 establece que cualquier matrimonio o unión libre que se celebre donde una de las personas, o las dos, sean menores de edad es nulo de pleno derecho. Nulo de pleno derecho. ¿Cómo traducimos eso a palabras sencillas? Significa que, para la ley, ese matrimonio o esa unión es como si nunca hubiera ocurrido. Es inválido desde el principio, desde el momento cero en que se intentó celebrar. Desde el origen. Desde el origen. Y para que no quede ni la más mínima sombra de duda, la ley añade una frase muy potente. Esta nulidad no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera esperando a cumplir la mayoría de edad o con algún trámite. Nada. No hay manera de arreglarlo o validarlo después. Es inapelable. Vaya, eso sí que es cerrar la puerta por completo. O sea, no hay vuelta atrás si se celebra una unión sin cumplir la edad requerida ahora. Así es. Es una postura legal muy firme contra las uniones tempranas. El Estado boliviano está diciendo, con esta ley, que la única forma válida de armar una pareja con reconocimiento legal, sea matrimonio o unión libre, es cuando ambas personas ya son mayores de edad. Se percibe como una medida fuerte, ¿sí? Definitivamente. Orientada, claramente, a proteger a la infancia y la adolescencia de las posibles consecuencias negativas de unirse a temprana edad. Entendido. Clarísimo el cambio y su consecuencia directa. La ley también trae otras disposiciones, ¿no? Para ordenar un poco la transición y la aplicación. ¿Mencionaste algo sobre difusión? Sí, hay una disposición transitoria. Básicamente es una instrucción para poner en marcha la ley. Le encarga al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que trabaje junto con las entidades territoriales autónomas. Eso serían las gobernaciones y alcaldías. Exacto, los gobiernos regionales y municipales. Les encarga a ellos la tarea de armar un plan para difundir estos cambios, para que la gente se entere. Tiene lógica. Un cambio tan importante, sobre todo el de la edad, necesita que se conozca bien. Claro, es fundamental que la población esté informada. Y hablando de información y de transiciones, ¿qué pasa con las parejas que ya existían, donde quizás uno o ambos eran menores cuando se unieron, pero eso fue antes de esta nueva ley? ¿Quedan anuladas ahora esas uniones? Esa es una pregunta clave, sí. Y la ley la responde en una disposición final. Esta disposición es para aclarar qué pasa con las situaciones del pasado, para dar seguridad jurídica. Ajá. Y lo que establece es que los matrimonios o uniones libres celebrados con o entre menores de edad antes de que esta nueva ley 1639 entrara en vigor siguen siendo válidos. Ah, bien. O sea, no se anulan automáticamente esas uniones que ya existían. Eso evita un lío legal enorme, me imagino. Exacto, pero ojo, hay una condición importante. Siguen siendo válidos siempre y cuando no tuvieran ya otra causa de nulidad según la ley anterior, la ley 603 original. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si esa unión anterior ya era nula porque había bigamia
o un parentesco prohibido por ley, bueno, pues sigue siendo nula por esa razón original. Pero si la unión era válida bajo las reglas de antes, probablemente porque cumplía alguna de esas excepciones que ahora se eliminaron, entonces mantiene su validez legal. Entiendo. Se respeta lo que se hizo válidamente en el pasado, bajo las reglas de ese momento. Pero se traza una línea muy clara. De ahora en adelante las reglas cambiaron y son mucho más estrictas con la edad. Precisamente. Marca un antes y un después definitivo. Lo que era posible y legal antes ya no lo es más. Y para que no queden dudas, exacto. Para rematar esa claridad está la disposición derogatoria. Esta es simplemente la parte de la ley que formalmente borra o elimina las partes viejas de la ley anterior que ya no sirven. Específicamente las que permitían las excepciones a la mayoría de edad para casarse o unirse. Es como la limpieza final para que no queden contradicciones flotando en el sistema legal. Perfecto. Muy claro el panorama legal que queda. Si tuviéramos que resumir los puntos clave, los titulares de esta reforma al Código de las Familias en Bolivia, ¿cuáles serían? Yo diría que son 3 grandes titulares. Primero, el cambio más impactante. La mayoría de edad es ahora el requisito único y absoluto para casarse o formar una unión libre reconocida legalmente en Bolivia. Se terminaron las excepciones. El titular número 1 sin duda. Segundo, se refuerzan las herramientas legales para proteger los intereses de niños, niñas y adolescentes cuando chocan con los de sus padres, o incluso entre hermanos. Esa figura del curador nombrado por un juez es clave ahí. Protección reforzada para menores. Exacto. Y tercero, se aclara qué pasa con el pasado. Las uniones que involucraron menores y eran válidas antes de esta ley, bueno, siguen siéndolo, salvo que tuvieran otra nulidad preexistente. Pero importantísimo, este tipo de uniones ya no se pueden formar legalmente hacia el futuro. Pasado respetado, futuro diferente. Tal cual. Y más allá de entender los detalles técnicos de la ley, ¿por qué debería importarnos esta noticia? ¿Qué nos dice sobre Bolivia o, quizás, sobre cómo evoluciona el derecho de familia en general? Cambios son significativos porque nos dan pistas. Pistas sobre posibles cambios en cómo se ve legal y socialmente a la infancia y la adolescencia en Bolivia. El endurecimiento tan marcado con la edad mínima sugiere una mayor preocupación por los derechos de los menores. Sí, eso parece claro. Y quizás una alineación con tendencias internacionales que buscan erradicar las uniones tempranas y forzadas. Además, esto modifica directamente la capacidad legal de las personas para formar una familia reconocida por el Estado, y eso es algo fundamental en cualquier sociedad. Afecta la base misma de cómo se constituyen las familias legalmente. Exacto. Y también nos muestra cómo los marcos legales se actualizan, a veces, como en este caso, de forma bastante drástica, para intentar responder a problemas sociales complejos y para proteger a grupos que se consideran vulnerables. Es una señal de cómo evoluciona la ley familiar. Indica una priorización clara, ¿no? La protección del menor en este ámbito específico parece ser la prioridad número 1 aquí. Definitivamente. Y todo esto, fíjate, nos deja con una reflexión interesante. Casi una paradoja que crea la misma ley. Por un lado, la disposición final valida las uniones anteriores con menores, las que eran legales en su momento. Ajá, las respeta. Pero, por otro lado, la ley ahora prohíbe rotundamente esas mismas uniones para el futuro. Las declara nulas, incorregibles. Entonces, ¿qué tensiones o qué debates sociales podrían surgir al tener estas dos realidades coexistiendo legalmente? Claro, familias formadas válidamente en el pasado, bajo reglas que hoy se consideran inaceptables. Exacto. Y al lado, una prohibición total para nuevas uniones similares. Pensando en esa campaña de difusión que la ley ordena, ¿cómo se va a comunicar esto? ¿Cómo se abordarán las posibles inquietudes de la gente que está en esas uniones anteriores? Sabiendo que la ley, y quizás la sociedad ahora, las ve de forma diferente. Es un punto delicado. Muy delicado. ¿Qué implicaciones a largo plazo tiene esto para los derechos y la protección dentro de esas familias que se formaron bajo el antiguo marco legal? Es un escenario complejo, sin duda, que seguramente va a generar conversaciones importantes en Bolivia en los próximos tiempos.